Bueno, chavales, con la reciente salida del God of War Ragnarok y los que se vienen, porque se vienen montones de juegos nuevos, me estoy encontrando, yo directamente no, pero muchos mensajes de personas, sobre todo en el grupo de Facebook de PlayStation 4, que si lo recuerdo lo dejaré por aquí. Estoy encontrando muchas personas que aún siguen en 5.0.5 que están teniendo el problema que a la hora de lanzar este juego o este tipo de juegos, pues no lo reconoce, le da un error o lo que sea. Y lógicamente están usando una versión antigua. Y lo que pasa aquí es que están usando todavía una versión antigua del Goldheim. Yo no soy nadie para decirte que actualice a ninguna versión. Sé que es verdad que hay mucha gente que sigue en 5.0.5 por si en el futuro llegara a salir un custom firmware de PlayStation 4 que comentaron que podría ser posible en una versión inferior. Entonces esa posibilidad de tener custom firmware, un firmware personalizado en una Play 4, bueno, es algo que llama mucho la atención. Ya os digo, si lo mejor, ¿vale? Lo mejor es quedarte donde está. Lo otro mejor es que en 9.0.0 va todo perfecto. Y todavía mejor, que lo único que tienes que hacer es lo que yo te voy a enseñar por aquí. Mira, chavales, simplemente lo que tienes que hacer es, a todos aquellos que están en 5.0.5, es tan sencillo como lanzar la última versión del exploit. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nada, gracias a nuestro amigo Nosecosao, que está hablando con él. Digo, oye, mira, hay alguna opción de instalar un PKG que te habilite el SPOF a última versión. Y dice, no, nano, simplemente con lanzar la última versión a esos que están en 5.0.5, pues con eso ya le va a solucionar el problema. Entonces, ¿cuál es la página que me aconseja Nosecosao a mí, vale? Me ha dicho la que él aconseja, pues sería caro218, ¿vale? .ir y iríamos a esta página. Como vemos aquí, pues tenemos el Caro Host Goldheim 2.2.4 para 5.0.5. Así que todos aquellos que están en 5.0.5 y les está dando problemas las instalaciones de este tipo de juegos, seguramente les seguirá dando problemas hasta que no lancen, ¿vale?, la versión 2.2.4 que te hace SPOF de forma automática a la última versión. ¿Para qué? Pues para que puedas lanzar tu juego favorito. Yo estoy en 9.0.0, con lo cual no me hace falta. Así que si estás en 5.0.5, una versión bastante antigua, pues nada, vas a caro218.ir con las DNS de Alacif en el navegador de internet, ¿vale? Los ajustes de red, perdón, para que no se te actualice la consola y demás. Y con esto pues no vas a tener problemas. La solución fácil: lanza el Caro Host Goldheim 2.2.4 desde esta opción, ¿vale? Y ya con eso debería de funcionarte este juego y cualquiera de los que están por venir, ¿vale? Porque todos ya pues van a ir pidiendo versiones superiores, que van a salir bastante más, no se preocupen, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que les sirva a todos esos que están teniendo problemas. Yo sé que son poquitos porque la mayoría está en 9.0.0, pero bueno, siempre tenemos un rinconcito para todo ello, ¿vale? Así que nada, chavales, like, suscribirse, campanita, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.